Hola, mi nombre es Patricio, bienvenidos a estos cursos de Excel. La intención del curso es que cualquier persona, así no haya nunca usado una computadora, nunca haya abierto el Excel ni sepa de qué se trata, pueda empezar a desarrollar sus propias planillas. Este es un programa que se utiliza para un montón de variedades de planillas, ya sea estadísticas, simplemente informativas, de gastos, de control de stock, de base de datos, de personas, de mail, de páginas web. Se puede utilizar para una variedad enorme de, de posibilidades de almacenamiento de información. Pero básicamente es una planilla electrónica. Lo que estamos viendo es el Excel 2013. Todo lo que hagamos en el curso se puede utilizar en distintas versiones de Excel, sobre todo los primeros cursos son muy básicos. Vamos a empezar absolutamente de cero, entonces todas las operaciones que vayamos haciendo se pueden realizar con cualquiera de las versiones de Excel que tengas en tu computadora, este ordenador, según en el país que estemos. Yo soy de Argentina, pero esto está dedicado a todo el mundo de habla hispana, así que trataremos de ir utilizando distintos sinónimos para que todo el mundo lo pueda entender. Básicamente lo que estamos viendo es la primera pantalla cuando nosotros abrimos el Excel. Yo lo tengo acá en la barra de tareas abajo. Este es Windows 10. Si hacemos un clic seguramente está en la lista de programas, o no, directamente colocamos la palabra Excel y hacemos un clic y va a aparecer la planilla Excel. Sobre todo al comienzo, básicamente vamos a utilizar siempre la planilla de libro en blanco. Se llama libro porque el Excel, después vamos a ver más adelante, que se pueden hacer varias hojas, varias planillas bajo un mismo nombre. Entonces simplemente vamos a dar un enter o doble clic a la página en blanco y nos aparece nuestra planilla de Excel. Obviamente no tiene absolutamente nada que ver con un procesador de texto. Esto no es Word. Para aquellos que estén adaptados a Word, les va a ser muy útil porque muchas de las opciones, sobre todo de formato de texto, se utilizan, y de alineamiento también, perdón, de alineación también. Entonces nos encontramos con una planilla en blanco en la cual lo primero que se ve son muchas celdas, muchísimas millones de celdas hay en realidad en esta planilla. Cada una de estas celdas va a ser fundamental e importante por la información que le pongamos en cada una de ellas. El Excel es una cuadrícula que está compuesta por columnas que van con su título en letras, y las filas que están ordenadas numéricamente. Cada intersección entre una columna y una fila es una celda y se va a denominar como si fuese en la batalla naval E5, A3, B1, siempre primero la columna y después la fila. Y vamos a ver, como en todos los programas Microsoft o de todos los sistemas, que tenemos distintos menús, y cada menú tiene un montón de opciones, de las cuales vamos a usar muchas vamos a utilizar. Algunas funciones las utilizaremos directamente por acá, otras con atajos, con botón derecho, con menú contextual, que siempre el botón derecho aparece dándonos un montón de atajos a las mismas opciones. Fíjense que las opciones están exactamente las mismas opciones en distintos lugares. Y el curso lo que va a hacer, algo muy importante que yo les aconsejo cuando ustedes estén haciendo un curso, el curso está realizado de tal manera que yo les voy a ir enseñando la manera más fácil de entender lo que uno está haciendo. Seguramente, si vos lo estás haciendo al lado de tu hijo, de tu amigo, de tu novia, de tu esposa, y algunos ya saben Excel, te van a decir, no, pero esto se hace más rápido de esta manera. Seguramente. Hay muchas maneras de lograr lo mismo en Excel. Lo que sí les voy a pedir al comienzo que usemos la manera que estamos viendo acá, porque después vamos a ir viendo distintas, y porque simplemente es la manera más fácil de ir viendo el proceso de ir encarando un programa tan complejo como es Excel, y lo vamos a hacer de la manera más sencilla, más fácil, en la que cualquiera de ustedes va a poder hacer
una planilla. Por lo tanto, paciencia, esto recién empieza, es el primer capítulo que estamos viendo, va a ser muy básico el comienzo y le vamos a ir dando un poquito más de complejidad a medida que el curso vaya avanzando. Entonces, como veníamos diciendo, lo primero que nos vamos a encontrar es una planilla vacía y cada celda va a tener 3 tipos de información. En una celda puede haber contenido alfanumérico, como un nombre, como por ejemplo enero 2016. Van a ver que ahí cambió, se transformó en fecha, como números y como fórmulas, que las vamos a dejar por un poquito más adelante. Entonces, las celdas van a tener distintos tipos de información, que las vamos a ir viendo una por una, cada uno en su detalle. Y funciones y partes. Este es el cuadro de nombres, ahí nos va a ir indicando permanentemente en qué celda estamos parados. Cuando nosotros seleccionamos un rango, lo que te va a indicar es la primer celda de ese rango. ¿Está bien? Te va a indicar la primera celda de ese rango, pero siempre nos va a ir diciendo dónde estamos parados, N24, N24. Y esta es la barra de fórmulas, es un lugar muy importante que siempre vamos a tener presente en todo momento, porque ahí es donde pasan un montón de cosas que nos van a ir diciendo sobre qué celda estamos parados, el contenido de la celda donde estamos parados. Entonces vamos a hacer nuestra primera planilla, que va a ser una planilla de doble entrada. ¿Está bien? Es una planilla de doble entrada. Vamos a poner directamente ejemplo de planilla de doble entrada. Primero y principal, fíjense lo que acaba de pasar. Cuando nosotros escribimos el texto fue invadiendo. Puse un enter, cuando terminé de escribir presioné la tecla de enter, que va a ser muy va a ser después prácticamente automático. No es la única manera de salirse de la celda, pero el enter va a ser la que más te salga en forma natural. Ustedes van a observar dos cosas. Uno, que obviamente la cantidad de texto que puse sobrepasó la celda. Era mucha cantidad de texto para esa celda. Pero invadió las celdas de al lado, sencillamente porque las celdas de al lado estaban vacías. Entonces, al no tener información que pueda pisar, Excel se toma el atrevimiento de invadir las celdas de al lado. Si nos volvemos a parar sobre la celda A1, vamos a observar que acá, en la barra de fórmulas, aparece todo el contenido de la celda A1. Si nos paramos en la celda B1, acá se lee planilla de do, pero acá no muestra nada, está totalmente vacía, porque la celda B1 no tiene información, está vacía. Y la celda C1 pasa lo mismo. Si estas celdas hubiesen tenido información, cualquier información, la información que estaba en la celda A1 se ve truncada, pero sigue estando. Entonces acá hay dos opciones: o agrandamos la celda, o agrandamos la columna, o agrandamos la fila, que después vamos a ir viendo que se puede hacer todo eso que acabo de nombrar. O otra opción es que borramos el contenido de la celda C1 para que el título vuelva a aparecer. Esto se hace a propósito. Siempre que nosotros coloquemos un título, generalmente las celdas de al lado las dejamos vacías para que el título invada todo el renglón. Este contenido es uno de los tipos de información que vamos a colocar, que se llama contenido alfanumérico. ¿Está bien? Seguimos más para abajo. Vamos a colocar, por ejemplo, los meses: enero, febrero, así hasta diciembre. Y ya vamos a ver nuestra primera herramienta, que es una de las herramientas que más vamos a utilizar. No tiene un nombre específico, yo lo llamo cuadro de relleno automático, pero que es una de las herramientas más importantes que tiene el Excel, que es la siguiente. Me voy a parar sobre el último mes que escribí. Esto también lo puedo hacer directamente colocando solamente enero, el primer mes. Y fíjense por favor en la posición del mouse. El mouse, cuando está fuera de la celda activa es la celda donde estoy ubicado en este momento para escribir, es una cruz blanca. Cuando estoy adentro de la celda activa también es una cruz blanca. Cuando me paro en el borde
aparece la opción para mover la celda, pero cuando me paro en la esquina inferior derecha aparece una cruz negra. Esa herramienta es fundamental para el Excel, es la que más tiempo nos va a ahorrar en todos los procesos. Que lo que vamos a hacer es hacer un clic sostenido y Excel reconoce el contenido de esa celda, sabe que es un mes, y cuando arrastramos, insisto que estoy con el clic sostenido, arrastro hacia abajo, nos llena automáticamente todos los meses. Hago una aclaración muy importante, que si yo lo agarro de acá, no hace absolutamente nada. Si yo hago el clic desde el medio es para seleccionar. Esto es para seleccionar. Si yo quiero que me haga los meses, tiene que ser sí o sí en el cuadro de llenado para que haga los meses. Pudo haber empezado en cualquier mes. No tengo por qué empezar en enero. Si yo quiero hacer un semestre, por ejemplo, hago julio, empiezo de julio y lo llevo hasta donde quiero. También puede ser para el costado. Vamos a ir viendo de a poquito todas estas opciones. Por ahora sabemos que si yo pongo enero y el cuadro para abajo, me hace automáticamente todos los meses. Sigue siendo contenido alfanumérico, no estamos colocando hasta ahora nada diferente. Vamos a colocar el título de total. Y vamos a colocar, por ejemplo, gastos. Luz, gas, teléfono, celulares. Evidentemente, si yo hago luz y hago para atrás, no me va a poner automáticamente los gastos que yo tengo pensado en la cabeza. Entonces acá, cuando la máquina no reconoce una palabra clave, como si es enero es una palabra clave, lo que hace es repetir la palabra. Ya vamos a ver que en otras opciones nos va a ser de mucha ayuda. No es el caso el de la luz. Ponemos deshacer. Prueben, por ejemplo, con lunes y van a ver lo que pasa. Entonces, luz, gas, teléfono, total. Supónganse que yo, se me olvidaron un par de gastos. Hago un clic sobre total, me voy al borde de la celda activa. Les recuerdo, celda activa es la celda donde estoy parado en este momento, es la celda que figura en el cuadro de nombres. Hago un clic sostenido y simplemente desplazo la información. También la podría haber reemplazado, pero en este caso el título me servía para el final de estos títulos. Entonces ahí pongo, por ejemplo, celular y cable. ¿Está bien? Bueno, acabamos de diagramar nuestra primera planilla. Una planilla está compuesta de 3 partes, de títulos, de datos y de fórmulas. Nosotros acabamos de colocar los títulos de una planilla. Se llama planilla de doble entrada porque podemos sacar referencia o por tipo de mes, o por tipo de gasto o por mes. Y porque toda la información que va a ir acá adentro, es de un mismo tipo. O sea, todos los valores que nosotros coloquemos en esa celda van a representar plata. ¿Está bien? Si yo tengo una planilla donde, por ejemplo, tengo cantidad, descripción, el valor de producto, es una planilla pero no doble entrada porque la información de cada columna va a ser distinta. Entonces se llama planilla de doble entrada, obviamente porque tiene 2 títulos, los famosos X y, como una coordenada, y aparte la información que va dentro de cada celda va a ser de un mismo tipo, que en este caso es plata. No siempre va a ser plata, puede ser cantidades, puede ser un montón de cosas. Bueno, vamos a llenar el mes de enero. Pongámosle luz 753, gas 625, teléfono 341, celular 500, cable 510. Y nos encontramos con que cada vez que yo puse un número, el número automáticamente se alineó a la derecha, y esto siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque si yo pongo números más altos, se alinean como corresponde, unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, unidad de 1000 por unidad de 1000. Entonces,
acabamos de colocar, disculpen, acabamos de colocar nuestro segundo tipo de dato, los datos numéricos. Los datos numéricos también aparecen tal cual en la barra de fórmulas. Fíjense que cada vez que yo estoy en una celda activa, la barra de fórmulas me muestra el contenido. Y acabamos de descubrir que los números se alinean automáticamente a la derecha. Todo puede cambiar de alineación, los puedo centrar, los puedo traer a la izquierda. Por ahora, lo más importante es que aprendamos los contenidos. En el curso que sigue, en el capítulo 2, sí vamos a empezar a ver un poco de formato para que la planilla quede presentable. Hoy en día es muy importante tener presentaciones profesionales. Demuestran que uno sabe no solamente sacar los cálculos, sino que tiene un manejo importante de la herramienta, y eso vale mucho. Entonces vamos a chocarnos con nuestro primer desafío, que es una suma, algo muy sencillo, pero hay muchas maneras de hacerlo y lo vamos a hacer desde lo que está mal hasta lo que está perfecto. Entonces vamos a ir viendo distintas formas para que ustedes vayan entendiendo la filosofía del programa. Primero y principal, tenemos que saber que cuando vamos a colocar un resultado, una fórmula o una función, siempre, absolutamente siempre, hay que indicarle al Excel que lo que voy a hacer ahora es una cuenta, es un cálculo. Entonces la manera de decirle a Excel que lo que viene es una fórmula, o una ecuación, o una función, se lo voy a decir diciéndole que esto empieza con el símbolo igual. Al poner el igual, Excel sabe que lo que viene es trabajo para él. Va a tener que hacer una cuenta, mínimamente, o una comparación. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Reitero, esto que voy a hacer está mal. Esto no se hace. Tomo el Excel como si fuese una simple calculadora. Escribo la cuenta, exactamente los mismos valores que acabo de colocar en la planilla, y presiono la tecla Enter. Siempre es recomendable en las fórmulas y funciones terminar con un Enter y no con una flecha por el costado con un clic, porque te va a poner una celda en la fórmula. Después lo vamos a ver. Entonces, el resultado es correcto, pero no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque yo tengo que pensar las planillas de manera dinámica. Esta misma planilla que me sirve para este año, yo la voy a utilizar para el año que viene. Entonces, si el año que viene el gasto fue otro, fíjense lo que pasa. Cuando pongo 968, el resultado no me cambió. ¿Por qué no cambió el resultado? Porque la fórmula, fíjense que acá dice 2729, pero ahora sí, la barra de fórmula me muestra que esto no es un número, que realmente es una fórmula. Y lo que hace es mostrarme un resultado. Ahora bien, ¿dónde estuvo el error? En que en Excel no se van ni a sumar, ni a multiplicar, ni a dividir, ni a restar números. Lo que se hace es sumar, restar, multiplicar y dividir celdas. Borro la fórmula y vuelvo a colocar el igual. Y lo que yo voy a sumar no es 968. Lo que yo voy a sumar es la celda B4 más C4 más D4 más E4 más F4. Lo pongan con mayúscula o con minúscula, es total y absolutamente indistinto. Excel reconoce que tanto mayúscula como minúscula. Y fíjate que a medida que fuimos colocando las celdas manualmente, Excel te fue indicando qué es lo que está sumando, porque suponete que toqué mal y puse F5, entonces yo con simplemente levantar la vista veo, no, me estoy equivocando. ¿Está bien? En las versiones viejas de Excel esto no pasa, esto lo muestra más en las versiones nuevas. Pero de esta manera yo estoy sumando las celdas. Y lo que Excel hace es ir a buscar esa celda y lo reemplaza por el valor que tenga en ese momento. Cuando yo pongo un Enter, me aparece el resultado, 2944. Vuelvo a repetir, la manera de que yo sé que esto es un número y esto es una fórmula, es que si yo me paro sobre el número, en la barra de fórmulas me aparece el número, y si yo me paro sobre acá, sobre el resultado, en la barra de fórmulas me va a aparecer el resultado. Fíjense lo que pasa si yo cambio el valor de una de las celdas que involucra
el resultado. Si yo acá pongo 650, automáticamente me cambió el resultado. Y ahí sí empiezo a desarrollar una fórmula que realmente es práctica. Porque el año que viene, cuando yo utilice esta misma planilla, pero le tenga que cambiar los valores, al momento de borrar los valores porque son otros, la fórmula sigue andando. Entonces coloco los nuevos valores y la máquina calcula exactamente el resultado, porque no estoy sumando números, estoy sumando celdas. Pero está bien, pero no está perfecto. Es eficaz, pero no es eficiente. ¿Por qué? Si yo tuviese que sumar 55 tipos de gastos distintos, no termino más de escribir la fórmula. Tengo que hacer B4 más C4 más D4 más C4 más F4 más G4 más H4 y así siguiendo y termino pasado mañana. Entonces, esta fórmula, gracias por el momento, pero lo vamos a usar para cuando sean cálculos mucho más cortos, para sumar 2 o 3 celdas distintas y que no estén una al lado de la otra. No digo que no sirva, para este caso no es de todo lo mejor. Entonces vamos a aprender que en Excel existen rangos de celdas. Pueden ser rangos de fila, rangos de columnas o rangos abiertos. En este caso yo necesito sumar enero. La forma de indicárselo es a través de un rango que se le dice cuál es la primera celda de ese rango y cuál es la última. Y para eso vamos a utilizar nuestra primera función. Una función que generalmente la vamos a hacer en forma automática, pero acá vamos a aprender a escribir una función para después saber por qué uso una automática y no lo estoy escribiendo a mano. Igual que la fórmula, la función empieza con el igual. Siempre hay que indicarle al Excel que tiene que trabajar él en este momento, que va a tener que hacer una suma en este caso. La función que vamos a utilizar es justamente la función suma. Yo le estoy indicando a Excel que quiero sumar el rango que le voy a dar a continuación. El rango es, abrimos el paréntesis, colocamos la primera celda del rango, B4, los dos puntos, que generalmente es con la tecla mayúscula, con la tecla Shift, está arriba de la tecla que tiene el punto común, y colocamos la última celda, que vendría a ser esta, que vendría a ser la F4. Fíjense cómo Excel me está indicando perfectamente el rango que yo estoy sumando. Se aclara que no es hasta G4, porque G4 va al total. ¿Está bien? El rango que yo quiero sumar es de luz, gas, teléfono celular y cable. Nunca se coloca en una celda, en una fórmula, perdón, la celda donde estoy escribiendo porque daría un error. Vamos a presionar el Enter y volvemos a obtener el resultado y, por supuesto, si yo cambio el valor, automáticamente me cambia el resultado. ¿Está bien? Automáticamente me va a cambiar el resultado. Hasta acá hemos visto de vuelta los tres contenidos distintos de información: alfanumérico, numérico y funciones, fórmulas o ecuaciones. Y estamos viendo nuestra primera planilla, y toda planilla, en este caso una planilla de doble entrada, consta de tres partes. Por un lado los títulos, por otro lado los datos y por otro lado los resultados. Y acabamos de ver la manera más eficiente de sacar una suma, pero seguimos teniendo un problema. Yo acabo de escribir una función y estoy viendo que tendría que escribir todas las funciones para cada uno de los meses y todas las funciones para cada uno de los gastos. Vamos a hacer un ejemplo. Por más que yo no tenga puestos números, la función la puedo escribir igual. Me tendría que dar 0. Igual suma. En este caso, de B5, porque estoy sumando febrero, por eso estoy en el total de febrero, de B5 a F5. Enter, me da 0, y obviamente si yo coloco valores, me va a dar el resultado.
pero eso significa que yo tengo que poner igual suma de B6 a F6, de B7 a F7, y así siguiendo, no termino más. ¿Quién viene a ayudarnos? ¿Quién viene en nuestra ayuda? Nuevamente el cuadro de llenado automático. Excel reconoce que querés repetir exactamente la misma función, bajado una fila, bajado otra fila, bajado otra fila. Entonces, yo solamente necesitaba colocar la primera fórmula, la primera función, clic sostenido para abajo, hasta diciembre, soltar, y automáticamente, fíjense por favor en la barra de fórmulas, automáticamente Excel fue generando todas las sumas que yo necesitaba. Ponga el valor que ponga en el lugar que lo ponga, la máquina automáticamente va a sumar todos los valores. Entonces ya nos vamos acercando a algo que realmente sí es mucho más eficiente. Yo simplemente coloco el primer total de los meses, coloco el primer total de los gastos. Únicamente necesito sacar el total de luz. Igual suma. Este rango va a ser un rango de columna. Va a ser de B4, 2 puntos, a B15, hasta diciembre. Generalmente el paréntesis final se cierra. Si uno olvida colocar el paréntesis final, no hay ningún problema. Fíjense, si yo coloco Enter y me vuelvo a parar sobre el resultado, Excel reconoce que uno tuvo ese olvido y lo agrega automáticamente, pero acostumbrémonos a colocar ese paréntesis final, que después más adelante va a ser muy importante. Entonces, fíjense que si yo quisiera sacar el total de gas acá, yo tendría que poner igual suma de C4 a C15. Para teléfono sería de D4 a D15, celular de E4 a E15, cable de F4 a F15, y el total general puede ser la suma de todos los meses, que sería de G4 a G15. Entonces, como es la misma fórmula, en este caso pasada a una columna, agarramos el cuadro de llenado y automáticamente Excel, fíjense por favor, fue llenando cada una de las fórmulas que yo necesito. ¿Está bien? Y el año que viene, cuando yo tenga que usar esta planilla, simplemente lo que voy a hacer, recuerden, desde el centro seleccionamos. Para seleccionar es desde el centro de la celda. Voy a tocar la tecla suprimir para borrar en bloque. Y todas las fórmulas siguen funcionando en cero porque no hay nada para sumar. Es muy importante reconocer qué tengo que borrar y qué no. La fórmula, una vez que funciona, no se borra más. Lo que se borra son los datos. Lo que yo voy a borrar es el dato que yo puse a mano. Las fórmulas siempre las voy a dejar. Entonces, acá terminamos de confeccionar una planilla que está lista para ser utilizada en cualquier año. Este año, el año que viene, el otro y el otro. Yo ya la tengo armada y lo único que tuve que hacer es colocar dos fórmulas. La primera de los meses y la primera de los gastos. Y lo último que hice fue arrastrar las mismas. Una vez que esto lo practiquemos, va a salir naturalmente, y después, si no es en el curso que sigue, en el capítulo 2, será en el capítulo 3, vamos a ver cómo hacer directamente con dos clics todos los totales de cualquier planilla de doble entrada, porque Excel reconoce que las planillas de doble entrada son las planillas más utilizadas en este programa. Entonces tiene manera más práctica de resolverlo. Entonces bien, para terminar este primer capítulo, les recuerdo que en el capítulo que viene vamos a ver la parte de formato y vamos a ver más fórmulas también detalladas como las vimos hoy. Vamos a tener que aprender a guardar nuestros trabajos. Entonces, vamos a ir al menú archivo o simplemente el clic en el famoso icono de guardar, pero vamos a hacerlo de manera tradicional. Vamos al menú archivo,
Guardar como, ¿por qué guardar como? Porque es la primera vez que vamos a guardar, que realmente al ser la primera podría ser lo mismo cualquiera de las dos, pero vamos a poner guardar como. El 2013 tiene una forma distinta de guardar, te dice dónde querés guardar. Primero, ¿en dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en este equipo. ¿En dónde? Yo tengo creado un curso Excel, una carpeta curso Excel, pero lo pueden guardar donde quieran. Y le vamos a poner el nombre que queramos. En este caso vamos a poner doble entrada, por ejemplo, para que a mí me quede que este ejercicio era un ejercicio para doble entrada. Le ponemos guardar y volvemos al documento. Un resumen del capítulo 1. Primero principal, tenemos una planilla compuesta por celdas. La celda activa es la celda donde yo estoy parado, listo para escribir. Tenemos columnas y filas, y una celda está nombrada primero por la columna y después por la fila, y 5 en este caso. Podemos colocar 3 tipos de información: alfanumérico, numérico o funciones y fórmulas. Y acabamos de descubrir que lo más eficiente para poder sacar un resultado es hacer lo que se llama referencia a celda. Yo no voy a sumar el valor que figura en pantalla, sino lo que yo voy a sumar es la celda donde se encuentra ese valor. Porque el día que ese valor cambie, automáticamente mi resultado va a cambiar. Y una vez que yo tengo una planilla armada, saber que esa planilla me va a servir para siempre. Entonces, lo que yo tengo que aprender es que cuando yo necesito esta misma planilla, utilizarla para otro caso, lo que debo eliminar de esa planilla es la información, son los datos, no las funciones y fórmulas. Las funciones las mantengo siempre porque cuando vuelva a colocar un valor van a seguir funcionando. Bueno, esto es todo para el primer capítulo. Tenemos bastante para practicar. Pueden pensar cualquier tipo de planilla, por ejemplo, meses por localidades y poner milímetros de lluvia. Pueden hacer, qué sé yo, tipos de seguros, vendedores y la cantidad de seguros que vendió cada vendedor. Hay un montón de planillas de doble entrada que podemos diseñar para empezar a practicar. Esto es interminable, la cantidad de ejemplos y para la cantidad de cosas que se puede llegar a utilizar Excel. Como siempre, le pedimos a todos que les haya gustado el curso y piensan seguir viendo los demás capítulos, que se suscriban al canal, que pongan me gusta, que lo compartan. La idea de estos cursos es que llegue a la mayor cantidad de gente posible para que cada persona pueda mejorar su currículum, pueda tener una capacitación de calidad y poder ir a buscar trabajo, mejorar su condición laboral. Está justamente pensada para eso, para la gente que no tiene la posibilidad de poder abonar un curso, hacerlo en forma gratuita por internet, como hay un montón. Así que mientras más seamos, más gente va a salir beneficiada. Así que los invitamos a suscribirse al canal y a hacerlo compartir para que todo el mundo que lo necesite pueda acceder a él. Desde ya muchas gracias y los esperamos en el segundo capítulo. La intención es sacar un capítulo por semana. Si podemos hacer más de un capítulo por semana, mejor, pero la intención es esa. Los veo en el capítulo número 2 del curso de Excel. Gracias.